situación terrible que está pasando en este momento acá. Estamos acá en el hogar Macera. Los carabineros, los papás acaban de dispararle a unos niños del hogar. El llamado de las cuidadoras fue una ambulancia, pero llegó Carabineros y los menores los recibieron con piedras. Un disparo al aire y luego directo al cuerpo de 2 niños ocurrió al interior de un centro del Sename el 18 de noviembre del 2020. Mira cómo está él con arma, él está con un arma en este momento. Con cuidado, es menor de edad, es menor de edad. Por supuesto, presentaremos hoy día mismo las acciones legales correspondientes. Es un hecho de máxima gravedad. General Director Rosa debe irse para la casa. Y así fue. Vino de inmediato la renuncia del general director de Carabineros y no hubo dudas en la necesidad de acabar con el Sename. Era urgente. Ya cargaba en su historia demasiadas cifras de abuso y maltratos. Michael murió atrapado en un incendio. La imagen de esta niña amarrada a una silla es solo uno de los crudos ejemplos de un sistema. Investigamos los hechos que rodearon la muerte de Lisette y tuvimos antecedentes que indican que el sistema de protección infantil en Chile no aguanta un solo día más. Dos años y las cosas no han mejorado. El Centro Carlos Macera, pese a haber recibido más recursos, ha sumado a ese triste historial denuncias de abuso y explotación sexual, maltratos graves por parte de funcionarios, intentos de suicidio, ingresos de armas y abandono familiar. En palabras simples, son niños que nadie cuidó y que 2 años después nadie cuida. Uno tiene esa perspectiva de cambiar las cosas, de uno enseñar como le enseñaría a sus hijos. Pero lamentablemente uno con el tiempo va perdiendo las ganas porque este sistema es así. La vocación tiene un límite y las ganas se diluyeron. Como no, los niños la golpeaban, le tiraban platos y muebles y ella terminaba llorando encerrada en el baño. Finalmente renunció. Te trataban mal, te trataban como lo peor que tú podías hacer. Yo creo que se reflejaba mucho de lo que querían decirle a su verdadera mamá. Carolina estuvo el día del baleo de Carabineros y siguió trabajando hasta abril pasado, cuando tras una pelea no pudo dejar de llorar. Por primera vez sintió el peso de todo lo que había vivido y normalizado. Permanece con licencia médica, siempre pensó que las cosas mejorarían, sobre todo cuando todo Chile miró hacia ese patio. Había para todo, compren pizza, cómprenles helados, muchos completos, pero ¿duró cuánto? ¿Una semana? Y yo estuve después de casi un año, no vi nunca más a nadie de Sename, no vi ninguna autoridad, desaparecieron todos. Fue el momento en que estuvo la cámara y que la gente protestó afuera a favor de los chicos y después de eso siguió todo igual. Oficios, registros, bitácoras, las palabras, los conceptos se repiten, cientos de páginas en la burocracia estatal y jurídica, peleas, golpizas, maltratos, armas, niños que no quieren dormir por miedo a las venganzas nocturnas. Todo se parece más a lo que ocurre al interior de una cárcel que a un lugar que pertenece a un organismo llamado Mejor Niñez. Por eso la Defensoría lleva rato exigiendo su cierre. El cierre es una alternativa necesaria cuando los programas no son capaces de atender al deber que tienen. En este caso, el deber es proteger a esos niños, es brindarle un espacio seguro. La situación pareció salirse completamente de las manos cuando se supo que una educadora habría abusado sexualmente de un menor. De hecho, en el mes de septiembre, efectivamente, del 2020, presentamos esta querella criminal por estupro. Hasta la fecha, han pasado casi 2 años, todavía no hay ninguna formalización de cargos en contra de la educadora de trato directo. Hubo pruebas presentadas a la Fiscalía, pero ahí permanece la causa. El niño tenía 15 años, Claudia Pérez, la cuidadora, 38. Ella quedó embarazada, tuvo una guagua, pero ni siquiera se ha ordenado un test de ADN para confirmar si el niño de 15 años es el padre. Había registros de esa relación impropia entre niño y cuidadora. Cuando una de las educadoras de trato directo advirtió de esto a las jefaturas, la decisión fue despedirlas a todas. La situación al interior del centro empeoró aún más. Consumo de drogas, peleas, agresiones. Ahí hay siempre 9 niños, pero
siempre van a haber 11, 12, 13, porque ingresan otros niños que no deberían estar ahí, que son amigos, que entran escondidos por las ventanas. El 19 de mayo de este año, 2 menores a los que llamaremos Carlos y Bastián para proteger sus identidades, ingresaron con 3 personas que no pertenecían al centro y robaron un computador, una impresora y un celular. Durante horas, Carlos y Bastián amenazaron a los otros menores del hogar si comentaban algo. Ambos son respetados, pero sobre todo temidos. Bastián es conocido por su consumo de drogas y cercanía con bandas de la zona, y Carlos está ahí, sujeto a medida cautelar de arresto domiciliario tras una condena de robo con intimidación. Uno de ellos venía con heridas por impacto de bala y el otro chico, que es 17 años, viene con un prontuario de robos, portonazos, hurtos. Y aquí está precisamente el punto más débil, lo que con mejor niñez creímos nunca más iba a volver a pasar. El sistema mezclando infractores y vulnerados bajo un mismo techo en una misma pesadilla. Entonces no somos una residencia para atender a jóvenes delictivos, ni con consumo, porque no somos un centro de rehabilitación y tampoco somos un centro semicerrado, con espacios abiertos, porque es un terreno inmenso, donde ellos pueden entrar, salir sin mayor problema. La residencia está compuesta por 2 casas y se supone que los niños debiesen estar separados por edad, pero eso no ocurre. ¿Por qué es importante este dato? Porque las educadoras y la directora han dado la alerta decenas de veces, no solo a la fundación, también al Ministerio Público. Aquí la frase abuso sexual suena fuerte, pero ningún niño se atreve a denunciar. Algunos tampoco pueden hacerlo. Según las cuidadoras, uno de los victimarios no solo habría ingresado a personas externas al hogar y amenazaría al resto con cuchillos para que guarden silencio. El mismo método utilizaría para abusar de uno de los menores que tiene discapacidad intelectual. Mariano tiene 13 años y en su informe aparece la frase maldita: víctima de abuso sexual. Quizá esa sea la razón por la que cuando tenía 12 se intentó suicidar. Hoy es temido y su carpeta tiene más páginas que el resto. Quebró un vidrio y tomó una pala para golpear a un niño. Lanza palos, sillas, cajas de plástico, golpes de puño y patadas a una educadora. Son parte de esos registros, pero la situación más grave en su conducta fue el 6 de abril de este año, cuando tomó un destornillador y apuñaló 2 veces en un muslo a un menor con discapacidad que en este reportaje llamaremos Andrés, y a Mireya, la educadora que intentó defenderlo. Cuando voy saliendo, él sale antes que yo y cuando me abrigo porque estaba con llovizna. Cuando salgo de la casa me toma por el brazo con el cuello y me intenta apuñalar por la espalda. Y es fácil decir, es un delincuente, es lo más fácil, pero su carpeta duele. Creció en una casa donde sus padres lo golpeaban cada vez que consumían droga y alcohol, algo muy recurrente, y años después su papá asesinó ante sus ojos a la nueva pareja de su madre. Esos son los recuerdos que tiene de un hogar. Por eso las educadoras logran entender tanta rabia, pero no son ciegas. No era la primera vez que Mariano atacaba a Andrés, tampoco a su hermano, a quien llamaremos Eduardo. Ambos tienen discapacidad intelectual moderada debido a un síndrome de alcoholismo que heredaron de su madre cuando estaba embarazada. Le abrieron la cabeza, le reventaron la cabeza con una taza, platos, siempre eran cortes. Una vez le enterraron un tenedor por la espalda, patadas, combos en la cabeza. El centro se ha transformado en un lugar peligroso para ambos. Sus vidas corren riesgo y así queda demostrado en estas fotografías del cuerpo de Eduardo, tras ser pateado en el suelo por Mariano el pasado 2 de diciembre. El hogar Carlos Macera está ubicado en Talcahuano, casi en el límite con Hualpén, y pertenece a la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa. Desde 2012 es parte de la red Sename y alberga a 14 niños de entre 11 a 18 años.
podría haber pasado en el anonimato más profundo si 2 carabineros no hubiesen disparado a menores en el patio. Ese hecho mantiene desde hace rato pendiendo de un hilo al centro. La familia que donó las casi 2 hectáreas de terreno lo hizo con la condición de perpetuar el nombre del benefactor. Por eso presentó una demanda por los daños reputacionales que según ellos les ha causado y exigen el terreno de regreso. Esto también es una medida de protección a los menores, porque si los menores van a estar siendo abusados, van a estar siendo denigrados en este hogar, mejor que se cierre, ¿ah? Y llevarlos a un lugar más digno, donde realmente tengan la protección y el amparo que don Carlos Macera de la Rosa y su familia siempre quiso para este lugar. En ningún momento hemos tenido algún llamado o nunca se han apersonado en la residencia. Ver manchado su nombre sin conocer lo que se hace, sin ellos conocer lo que se hace al interior de la residencia y con toda la trayectoria que tiene la fundación y en este caso la residencia Carlos Macera, creo yo que no tiene ningún asidero. A hacer frente a las violencias para erradicarlas y favorecer que no se repitan en el futuro. En octubre pasado comenzó a operar Mejor Niñez, que se haría cargo de los niños vulnerados. Todos entendimos entonces que como Sename quedaba a cargo de adolescentes infractores, nunca más se mezclarían, que habría más exigencias al personal, que las viviendas se mejorarían, la atención mental, los programas para los niños. Ha habido avances, pero no en este centro. Aquí en el Carlos Macera nunca cambió nada, tanto así que fue solo durante nuestra investigación cuando las autoridades comenzaron a mirar hacia Talcahuano. ¿Qué tipos de denuncias recibieron ustedes y desde qué instituciones? En este caso en particular hemos recibido solo el requerimiento desde medios de comunicación. Nunca nos quisieron dar una entrevista formal. Pese a todos los antecedentes, ni Mejor Niñez ni la subsecretaría estuvieron alguna vez disponibles. Estas declaraciones fueron conseguidas en una actividad no relacionada con el caso. Fue el 20 de junio. Recién ese día, este organismo cuya obligación es velar por la protección de los niños, inició una investigación. La fiscalización realizada del 20 al 24 de junio confirmó estos hechos, que vienen a sumarse a una trayectoria desde hace años por la cual lamentablemente esta residencia ha sido conocida por la opinión pública. Un cierre tardío, 2 años de maltratos, abusos, violaciones y vulneración de niños que tenían que cuidar. ¿Qué habría pasado si no llegamos a tocar la puerta? No solo representa la máxima gravedad, sino que también es una manifestación más de la incapacidad de este, comillas, nuevo servicio. El titular, recordará usted de su momento, se acaba Sename, sea una realidad, pero no solo discursiva, sino que también en la vida de esos niños que están al interior de esas residencias. Y mientras esa transformación llega, los niños siguen siendo vulnerados. Uno de ellos estaría siendo explotado sexualmente por su propia madre para acceder a droga. Eso mientras el resto de los niños son contactados por hombres en sus redes sociales y una camioneta aparece de vez en cuando ofreciendo dinero. La última denuncia hecha al Ministerio Público fue hace menos de 2 semanas. Un guardia de la fundación habría abusado sexualmente contra 3 menores. Es hermano de una de las educadoras y está libre, sin ninguna medida cautelar. Otra vez, nadie los cuida. Mejor Niñez. Se lee bonito mientras en Talcahuano este centro que protegía a 14 menores se vuelve en su interior cada vez más gris y no porque se cierre, sino por todo lo que demoró en suceder. Gris y lejos de los colores brillantes del anuncio de un servicio que al fin protegería a los niños, esos que en todo gobierno siempre son supuestamente los más importantes. Seguramente usted ha quedado devastado, como todos, después de ver este informe, este reportaje de María José Soto. El cierre de este recinto, y hay que reiterarlo, se produjo días antes de la emisión de este reportaje que las autoridades sabían que iba a salir al aire, luego de todas las denuncias que habían sido cursadas y no escuchadas a tiempo.
Nosotros sabemos que es muy difícil que las cosas cambien, que es muy difícil solucionar este problema de raíz, que se necesita tiempo. Pero la pregunta es, ¿en qué quedó la promesa de que esto comenzaría a cambiar? Comenzaría a cambiar con la celeridad que el problema necesita. Porque la pregunta también que uno podría hacerse es, ¿en cuántos centros aún no pasa nada de la promesa incumplida? De aquello de que los menores infractores de ley van a ser separados de aquellos que tienen una necesidad de protección del Estado. ¿Eso no se está cumpliendo? El futuro de estos menores, de este recinto que ha sido cerrado, ahora está en manos de un tribunal de familia. En las manos de esos jueces está el destino de ellos. ¿A qué hogar irán? ¿Serán protegidos en ese hogar? ¿Serán separados aquellos que son infractores de ley de aquellos que están con una medida de protección y que necesitan un trabajo interdisciplinario para tener la esperanza de escapar de este círculo de la violencia? Es la pregunta que queda abierta y es la que todos debiéramos hacernos.